Queremos mandar un saludo a todas las personas que nos ven en diferentes partes del mundo: Guatemala, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Alemania. Les mandamos un saludo muy cariñoso desde Guadalajara, México. Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral de esta gran casa que llamamos La Iglesia. Bueno, estamos terminando hoy la serie de Venga tu Reino. La verdad es que espero que tanto para tu vida como lo ha sido para mí haya sido de mucha bendición. Y esta semana pasada estaba platicando con la esposa de un amigo y con mi amigo. Mi amigo se llama Arturo y su esposa se llama Celeana. Y dentro de la plática, que estaba muy chido porque tuvimos varias conversaciones en torno al evangelio y en torno a Dios y esas cosas, ella me comentó que estaba estudiando acerca de la vida de una mujer que pocas veces estudiamos o se menciona muy ligeramente en nuestra Biblia. Así que empezamos la plática, me empezó a contar algunas cosas y la verdad me ministró esta plática y le dije: ¿sabes qué onda, Celeana? Voy a estudiar más a fondo lo que me estás compartiendo para cerrar mi serie con la historia de Elizabeth. Así que le mando un saludo a Celeana y le voy a mandar también un aviso para que vea esta predicación. Podemos ver a lo largo de la escritura diferentes cosas y no sé en tu caso cómo te ha ido con la desilusión. No sé si a lo mejor alguna vez rentaste algún hotel por internet y cuando llegaste al hotel te diste cuenta que las fotos que viste del hotel contra el lugar que llegaste no se parecen nada. Y no sé, a mí me ha pasado que le digo: Sara, ¿estás segura que esta es la dirección del lugar al que venimos? O sea, chécale bien, ¿no? O no sé si también te pasó en alguna ocasión que te morías de ganas de salir con un chavo o con una chava y ya estás ahí esperando que te invite a salir y de repente sales con ella o con él y te das cuenta que cuando sales le huele la boca feo. O no usa desodorante y transpira y huele a azufre, ¿no? ¡Qué gran desilusión! Ahí me acordé cuando salí con Sara la primera vez que se me descompuso el coche. Se me descompuso el coche y tuve que pedir uno prestado. Y no sé, o sea, hay muchas desilusiones, ¿no? Te invitan al restaurante más famoso, el que está de moda, te lo pintan así como ¡wow! Y llegas al restaurante y te va fatal, la comida no llega. O sea, no sé cuáles desilusiones has atravesado en tu vida a lo largo de este tiempo. Y también puede ser que te hayas metido una carrera y te das cuenta a la mitad de la carrera, cuando ya vas a la mitad, que no, esto no es lo mío. Y bueno, o sea, el mundo está lleno de desilusiones, de frustraciones. Y no sé tú en esta temporada, como decía mi esposa amada y bella, ¿qué estás pasando en cuanto a desilusión o frustración? ¿Qué tanto dolor estás experimentando y qué tan difícil está siendo esta temporada para tu vida? Así que hoy voy a compartir un tema a la luz de la palabra que he titulado ¿Cómo lidiar con la desilusión o con la frustración? Siempre la Biblia es rica y nos puede enseñar y guiar para poder caminar en medio de lo que pasamos. Y quisiera orar, siento que va a ser un día especial. Quiero pedirle al Espíritu Santo que mientras yo predico te hable en áreas particulares. Quiero pedirle al Espíritu Santo que te anime, que te reconforte, que traiga una impartición sobre tu vida. Señor, queremos tomar un momento para poner nuestras vidas en tus manos, poner este domingo, Señor, en tus manos, y clamo por cada persona que está escuchando esto, que no sean mis palabras, Señor, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo, trayendo vida, trayendo restauración, trayendo esperanza. Ponemos todo este tiempo en tus manos, bajo el total gobierno y bajo total autoridad de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como te decía, el título del mensaje es ¿Cómo lidiar con la desilusión? Y voy a compartir una historia en Lucas
Es muy larga, voy a hablar de 20 versículos. Normalmente leo los 20 versículos y después voy hablando por porciones. En esta ocasión, por cuestión de tiempo, te voy a platicar la historia y después me vas a acompañar en ella. La historia es de un matrimonio que son amantes de Dios, que son hijos de sacerdotes, son hombre y mujer de fe, conocen a Dios, pero el hecho de conocer a Dios no los exime de vivir con una desilusión en sus vidas. Así que esta pareja durante muchos años vive con cierta desilusión y él sigue sirviendo a Dios, sigue haciendo sus actividades, sus labores, hasta que cierto día se le aparece un ángel, le da una palabra de Dios y entonces su esposa por fin, después de mucho tiempo, queda embarazada. Es la historia de la prima de la Virgen María, se llama Elizabeth, y voy a ir avanzando en algunas de las cosas y resaltando qué podemos hacer tú y yo en medio de esta temporada para lidiar con la desilusión y con la frustración. Lucas capítulo 1, interesante, luego viene esta historia. Me encanta Lucas porque Lucas es el evangelio más largo y Lucas estuvo entrevistando a personas que estuvieron con Jesús. A él no le tocó verlo de viva voz o estar a su lado, pero se dio a la tarea de poder investigar. Lucas tenía un griego exquisito, por eso se cree que también es el autor del libro de Hechos. Era médico de profesión, lo cual me encanta, porque podemos ver cómo hoy podemos ser profesionistas, empresarios, tener diferentes actividades y además ser discípulos de Dios y amar a Dios y hablar acerca de Él. Y Lucas está dirigido a las personas gentiles que generalmente no eran religiosas o no conocían a Dios. Así que Lucas es extraordinario y esta historia me gusta porque ni siquiera ha llegado a hablar de Jesús y está dando esta introducción y dice lo siguiente, Lucas 1 del 5 al 25. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abdías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Esta pareja venía de una descendencia de sacerdocio y obviamente tú puedes ver en la Biblia la importancia de la descendencia. Siempre generalmente la Biblia nos relata que era hijo de tal persona y que su abuela era tal persona y es importante la descendencia y la ascendencia. Sin embargo, y esto es algo que quiero resaltar, creo que una creencia que es incorrecta es que muchas veces pensamos cristianos, yo soy cristiano, yo soy pastor, no, pues a mí no me va a dar COVID, yo no voy a pasar por desilusión, yo no voy a pasar por dolor. Cristianos creen que son inmortales porque llevan el nombre de Jesús en sus vidas y no. La única diferencia es que tú y yo caminamos tomados de la mano de Jesucristo. Pero a esta pareja hermosa, el hecho de ser piadosos y de servir a Dios y de venir de una familia sacerdotal no los libró de atravesar una gran desilusión en sus vidas. Así que tú y yo no estamos exentos de pasar por cosas difíciles. Y creo que eso es una buena noticia porque también podemos condenarnos. Oye, yo he hecho todo bien, ¿por qué me está pasando esto? Pues por una simple y sencilla razón, porque todavía estás respirando. Adelante dice en el verso 6 que Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios, y me encanta cómo lo relata y dice, y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Cuando la palabra está hablando aquí de justos, no quiere decir que no eran pecadores, ni tampoco quiere decir que no lidiaban con problemas. Lo que esta palabra significa es que a pesar de las dificultades, a pesar de las desilusiones y a pesar de las frustraciones, ellos se mantenían fieles en el camino de Dios. Y tal vez mi primera pregunta sería para ti, ¿cómo nos va cuando estamos desilusionados? ¿Cómo nos va cuando estamos en medio de una frustración? Y la prueba es interesante, dice que eran cuidadosos de obedecer a Dios. No sé, voy a lanzar unas cuantas pedradas.
Y entonces nos empieza a ir mal en nuestra economía. Y la pregunta es, ¿seguimos siendo fieles a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas? ¿O empezamos a dudar de Él, acerca de quién es Él? ¿Empezamos a tener desilusión y nos metemos en una queja continua? ¿O estiramos nuestras manos sabiendo que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es rey, que Él es soberano, que su reino está sobre nuestras vidas, que desea lo mejor para nosotros? Ellos dos se mantenían cuidando la obediencia a Dios y tenían retos, pero no se apartaban del camino. Y el verso 7 es la mala noticia, la bronca. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. En esa época el hecho de no tener hijos era lo peor que te podía pasar. De hecho, cuando tú ves las historias de la Biblia, y me encanta porque nunca dice Dios que los bendijo con una gran posesión, o los bendijo con una gran riqueza, o los bendijo con una gran autoridad. Siempre la bendición era con los hijos. Y Dios los bendijo y tuvieron a este hijo. Y Dios los volvió a bendecir y tuvieron a este otro hijo. Y luego vemos a los patriarcas que tenían hijos, muchos hijos, porque los hijos eran la bendición y eran la evidencia de la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, la ascendencia era importante, la descendencia era el legado que dejábamos. Y esta mujer, Elizabeth, todos los días de su vida se encontraba ante una gran desilusión de no poder darle a su esposo un hijo, que en esa época era lo más importante. No había otra cosa que significara más. Y me imagino la vergüenza que ella debería de pasar cuando salían a algún lugar o cuando la gente los veía. Y me imagino algunos murmurando, mira, dizque muy piadosos, y a mí se me hace que Dios ni está con ellos. A lo mejor Dios los despreció, a lo mejor Dios los desechó. No sé qué cosas como mujer en esa época ella haya tenido que enfrentar, pero seguramente fue una gran frustración y una gran desilusión. El verso 8 me encanta cómo comienza. Dice: cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba en turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar al santuario del Señor y quemar incienso. Me encanta cómo dice cierto día, porque sabes, Dios está en control. Dios nos visita en nuestros días cotidianos, y cierto día puede cambiar todo. Dios tiene ciertos días para tu vida. Dios tiene ciertos días para mi vida. En esa época, si lees bien esta escritura, había muchísimos sacerdotes. Sobraba gente que quería servir a Dios. Había gente que era fiel, que era piadosa. Y en esa semana le tocó al grupo de Zacarías, y por suerte él quedó seleccionado para ir y ofrendar y atender el templo. Imagínate, se peleaban por ver quién podía estar en la iglesia para poder adorar a Dios y para poder ofrecer incienso. Él queda en esta situación, y lo que hace en medio de sus... piensa en esto, por favor. Piensa en esto. Si Zacarías hubiera sido miembro de la iglesia, a lo mejor hubiera venido con el pastor y le hubiera dicho: ¿sabes qué, pastor? Yo la verdad salí sorteado, pero mira, tienes cientos de sacerdotes. Dame chance, yo mejor ya me voy a ir a mi casa. Esto del COVID está muy complicado y ya no me siento tan emocionado de seguir a Dios. La verdad es que he orado tantos años y creo que empiezo a dudar de que Dios no existe. Pero no, por el contrario. Zacarías, en medio de su desilusión, sigue siendo fiel a Dios. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando tú y yo enfrentamos algo? Cuando hay dolor, cuando perdemos seres que amamos, cuando las finanzas están de la cachetada. ¿Qué pasa en nuestro interior? ¿Realmente nos levantamos queriendo seguir sirviendo a Dios? ¿O empiezan a circular ideas raras en nuestra cabeza? El verso 10 dice que mientras él
incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. O sea, Zacarías está haciendo su vida normal. Él está siendo obediente a lo que Dios le mandó a hacer. Y en esos momentos de vida cotidiana, cuando somos obedientes tú y yo a lo que Dios nos pide hacer, Dios se encuentra con nosotros. Y sabes, piensa en esto, no sé si te ha pasado, pero algunas veces en la oscuridad, en la casa, alguien sale por ahí de repente o se te para al lado y de repente pegas un grito que quieres matar a la persona, y si eres medio karateca como yo, puedes darle 2 o 3 patadas voladoras, ¿no? Mi suegra se aparece y yo aprovecho. Imagínate, Zacarías está concentrado, adorando a Dios, acá orando en lenguas, toda la cosa bien chida. De repente voltea y tiene un ángel al lado, y me encanta cómo lo describe. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Y no dice que gritó, pero seguro gritó: ¡ah! ¿Qué onda? ¿Qué hace aquí? Y el ángel le dice: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Miedo en nuestras vidas es normal. No orar es anormal. Lo voy a repetir. Miedo en nuestras vidas es normal. Y más en tiempos de desesperación y de desilusión. Pero no orar y apartarse de Dios no es normal. Y generalmente lo que hacemos es que no tenemos miedo. Pensamos que esto se va a acabar la siguiente semana. Y a veces no oramos lo que deberíamos de orar. Mira, yo creo en lo personal y soy cero religioso, que uno de los motivos por los cuales se ha alargado esta temporada del COVID un poquito más es porque me imagino que Dios quiere ver a este mundo postrado de rodillas orando a Él. Y veo después de un año que muchos todavía ni saben qué onda con Dios, creen en sus propias cosas, en sus propios planes, siguen haciendo su vida sin incluirlo y creen que todo va a estar bien para la siguiente semana. ¿Sabes por qué oran? Oran para que el presidente John Biden no tenga que meterlos en cuarentena si viajan a Estados Unidos. Y la verdad es que yo creo que Dios quiere ver al mundo postrado, orando para que pare esta situación tan dolorosa, esta desilusión tan grande. Y las palabras del ángel son increíbles. No tengas miedo. Y dice: Dios ha oído tu oración. Dios ha oído tu oración. Fíjate en esto, qué importante es. Escucha. Dios no se mueve por buenas intenciones. Dios no se mueve por buenas ideas. Dios no se mueve por buenos propósitos. Lo que mueve el corazón de Dios es la oración. Y te voy a dar una clave que mientras estaba estudiando esto Dios me reveló. Esta es una clave poderosa para la oración. En el Padre Nuestro dice que oremos, y antes de orar por lo que necesitamos dice: Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu voluntad se haga en el cielo como en la tierra. Cuando tú y yo oramos, tenemos que pensar si nuestra oración glorifica a Dios. Quiero ser millonario. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser millonario? Pues para hacer una iglesia en la que me congrego, poder comprar. Está chido, porque esa oración está alineada a la gloria de Dios y a su reino en esta tierra. Pero si quieres ser millonario para tener dinero, a lo mejor el Señor te recoge antes de lo que puedas juntar algo. Eso dice en la escritura, cuando el hombre rico había llenado sus graneros y dijo: ya estoy listo para disfrutar de lo que hice. Y la palabra dice: tonto, tú no sabes que esta noche Dios te va a recoger. ¿Sabes qué? Quiero ser famoso. ¿Para qué quieres ser famoso? Me encanta lo que Justin Bieber está haciendo. Me encanta, lo amo. Te mando saludos, Justin. Mi primo Justin. Me encanta. Porque si quieres ser famoso solo por ser famoso,
Pero si tú oras y le pides a Dios influencia de acuerdo a lo que está alineado a su voluntad para glorificarlo a Él, es mucho más fácil que Dios responda a una oración de ese tipo. Y déjame decirte algo, y podría darte 1000 ejemplos, no tengo tiempo para darte 1000 ejemplos, pero Elisabet y Zacarías oraban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ellos seguramente le decían: Señor, danos un hijo. Lo que vamos a hacer con este hijo es consagrarlo, que tenga propósito, que te pueda servir. Y fíjate lo que le dice el ángel. Aquí hay afirmaciones de oro. Tu esposa, Elisabet, te dará un hijo. Elisabet significa la que ama a Dios. Te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y Juan significa Dios es bueno. Te lo voy a leer con los significados. Le dice: Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa, la que ama a Dios, te dará un hijo y lo llamarás Dios es bueno. Qué increíble, qué belleza del corazón de Dios. Qué increíble. Y el verso 14 dice: tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor, y no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Qué palabra, qué promesa. Está hablando de Juan el Bautista, la persona que iba a abrir el camino para Jesús, la persona que iba a abrir las puertas del cielo para que el reino de Dios se pudiera acercar a esta tierra. ¿Sabes? Cuando Dios entrega hijos en nuestra vida, todos tienen un propósito. Hijos en nuestra vida tienen un propósito. Y tú y yo tenemos que ser promotores y acompañarlos y orar continuamente para que los propósitos por los cuales Dios los ha traído se cumplan. Y no estoy hablando de que todos los propósitos tienen que ser en la iglesia. Dios puede traer a una persona para que pueda ser presidente de una nación y pueda cambiarla. Dios puede traer a una persona para que sea el mejor científico y encuentre la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos tienen un propósito. 16 dice: y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con un espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. O sea, a Dios no se le salió nada de control. Ellos tenían años orando por un hijo. Los dos eran de edad avanzada. Pero Dios no estaba estresado por responder la oración, porque Dios sigue siendo el dueño de la película y Él ya conoce toda la película hasta el final. Lo único que pasa es que nosotros vamos viéndola por partes. Vamos viendo las partes de la película, pero Dios tiene toda la película armada. Y eso nos puede dar confianza, porque cuando estamos en medio de una desilusión, muchas veces lo que queremos es abrazarla, lamentarnos y quedarnos ahí. Pero no, la desilusión es parte de la vida, pero no es el final de la historia. El verso 18 dice: Zacarías le dijo al ángel, escucha esta porción de la escritura porque la disfruté muchísimo. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió para darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño, porque no creíste. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y yo quiero defender a Zacarías, quiero defenderlo, porque muchos pastores podrían utilizar esta escritura para decir: ya ves, tenemos que confiar en Dios ciegamente, tenemos que creer en Él y mantenernos firmes. Y además, si tienes un ángel al lado, pues con mayor razón. Pero a mí me gusta ponerme en los zapatos de Zacarías. Y creo que como creyentes es súper fácil desilusionarnos.
Es súper fácil desesperanzarnos, es súper fácil no creer en los milagros y más después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Entonces la respuesta de Zacarías para mí es normal. ¿Cómo puedo saber que esto va a pasar en mi vida? ¿Cómo? Si ha pasado tanto tiempo, tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿cómo puedo yo estar seguro? Pero la respuesta del ángel es increíble y este es un punto clave para tu vida. Las promesas de Dios se cumplen aún a pesar de nuestra incredulidad. Y me encanta, porque el ángel no lo reprendió, solamente le dijo: hey, te vas a quedar mudo porque no creíste. Pero le dijo: pero mis palabras se van a terminar cumpliendo. Las promesas que Dios tiene sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tu futuro, sobre tu destino, sobre la vida eterna, se van a terminar cumpliendo. Y el verso 21 dice: mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué se tardaba tanto. ¿Cómo no se iba a tardar si estaba con un ángel, por favor? Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta que seguramente había tenido una visión en el santuario. Fíjate en esto, echa ojo en esto. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Se encontró con el ángel, pero él siguió haciendo lo que le correspondía hacer. Dios debe estar por encima de todo en nuestras vidas. Dios debe estar por encima de todo en nuestras vidas. Y no estoy diciendo que sirvas a la iglesia todos los días, toda la vida y que abandones a tu familia. Estoy haciendo referencia a que él estaba haciendo un servicio de una semana y no lo dejó tirado, no lo dejó a un lado, no salió corriendo para decirle a su esposa que un ángel. Él continuó con su labor hasta que terminó. Y una vez que terminó, regresó a su casa. Verso 24. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth, la que ama a Dios, quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Milagros son para nuestra vida. Milagros son para reforzar la intimidad con Dios. Milagros no son para salir y presumirle a las personas. Milagros no son para ir y para callarle la boca a los que hablaron mal de ti. Porque seguramente ella había pasado por experiencias muy difíciles. Pero ella lo que hizo fue permanecer 5 meses en su casa, seguramente creciendo en la comunión con Dios, seguramente creciendo en la intimidad con Dios, queriendo conocerlo más, agradeciéndole por lo que había hecho en su vida. Y dijo esto: qué bondadoso es el Señor, exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Quiero que me acompañes en esto y pienses esta situación. Hablando de la desilusión, imagínate la vida de Elizabeth mes tras mes, cuando venía su periodo y darse cuenta que no estaba embarazada. Y yo me imagino a Zacarías, a lo mejor después de un par de años, después de haber regresado de su luna de miel, llegar con ella y decirle: ¿qué onda? Y ella: pues no. Y al siguiente mes lo mismo. Y después de un año, y después de 2 años, y después de 3, pues a lo mejor Zacarías ya ni preguntaba. Pero ella sabía cuál era el deseo más profundo de su esposo y sabía que ella quería dar a luz un hijo. Y mes tras mes, tras mes, tras años y muchos años, siguió experimentando la desilusión. Y seguramente creció su dolor y creció su desesperación. La pasó muy, muy mal. Sin embargo, llegó el momento en el que ella lo relata: me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y ella no salió a gritarle a todo mundo y a presumirle. Ella mantuvo esta intimidad con Dios. Y lo interesante de esto, para empezar a concretar un poco mi mensaje, es lo siguiente: el ángel Gabriel siguió con la labor que se le había encargado. Y versos adelante podemos ver la historia de la Virgen María. Y es increíble esta parte, es increíble. Lucas 3:35 dice esto:
El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ángel Gabriel hablándole de la concepción sobrenatural divina a la Virgen María, y le dice: por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Verso 36. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes de que la gente, la gente decía que ella era estéril. Pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Nuestra desilusión en nuestras vidas, si alguien me acompaña en el teclado, nuestra desilusión de nuestras vidas puede servir como bendición para otros. Lo voy a repetir: la desilusión de nuestras vidas puede servir de bendición y Dios puede usarla para bendecir a otros. Porque aquí la Virgen María acaba de recibir una noticia que seguramente no hubiera creído tampoco si yo hubiera sido ella. Pero el hecho de afirmarle que había sucedido un milagro con su prima y que estaba embarazada, le pudo abrir la puerta y la oportunidad de saber y un testimonio de que era cierto lo que el ángel le había dicho, que no había sido una alucinación ni nada de eso. La desilusión de su prima Elizabeth, convertida en un milagro, sirvió para que la Virgen María permaneciera firme. Y lo que ella hizo fue que fue a su casa y estuvo 3 meses con ella. 3 meses. A lo mejor llegó y dijo: pues no sé si estoy embarazado o no, me voy a esperar 3 meses. ¿Sabes? Personas de fe, cuando estamos en medio de una desilusión y dolor, tenemos que buscar a personas de fe para que nos animen, para que nos abracen, para que nos den palabras de aliento, para que podamos tener pláticas alrededor de quién es Jesús, de lo maravilloso que es, de lo que puede hacer. Y es increíble el verso 37. Termino con él. Voy a volver a leer desde el 36. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, la gente, lo que te hablaba en la historia. Pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y yo quiero cerrar animándote a que en esta temporada el pensamiento predominante para tu vida en medio de la desilusión sea que nada es imposible para Dios. No estoy hablando de que todo va a estar bien, no estoy hablando de que todo mundo se va a sanar de COVID, no estoy hablando de que las finanzas van a regresar mañana a la normalidad. Estoy hablando de que nada es imposible para Dios y que tú tienes que pararte en esta certeza, tener fe y tener esperanza. No abraces tu desilusión y no abraces la frustración. Hoy nos acaban de avisar que el semáforo se va a prolongar y tenemos 2 opciones: gritar, quejarnos, deprimirnos, o seguir teniendo la esperanza de que pronto vamos a terminar, de que Dios puede hacer algo, de que nada es imposible para Él, de que vamos a transmitir online y le vamos a echar todas las ganas del mundo para poder bendecir tu vida, de que estamos parados en sus promesas y no en nuestras emociones y no en nuestros sentimientos. Y como me enseñó mi amigo Guillermo, que está aquí, tengo tu resumen para hoy. 6 puntos que tú tienes que practicar para poder avanzar en medio de la desilusión. Número 1, sirve a Dios por encima de cualquier otra cosa. Número 2, nunca dejes de orar. 3, obedece a Dios. 4, sigue en movimiento, no te detengas. 5, las promesas de Dios se cumplirán. Y 6, nada es imposible para Dios. Nada. La Biblia nos enseña que Jesús vino a este mundo y que tomó nuestro lugar en una cruz, que Él pagó por nuestros pecados en esa cruz
Y la Biblia dice que cuando tú y yo lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, iremos al cielo y tendremos una vida eterna. Así que en este momento, después de haber compartido este mensaje a tu vida, quiero invitarte a que puedas hacer esta oración. Si nunca le has abierto las puertas de tu corazón, de tu vida, a Dios, a Jesús, este es el momento para que puedas hacerlo. Si has pasado por un tiempo de sequía en donde has estado alejado de Él, no de la iglesia, no se trata de una iglesia, se trata de Jesús el Salvador, también puedes volver a hacer este compromiso con Él. Y quiero guiarte en esta oración, y si quieres repetirla después de mí en el lugar en el que estás, es una oportunidad que yo no desperdiciaría. Nunca sabemos el día que Dios nos va a llamar a su presencia, pero la Biblia nos enseña que si nosotros lo aceptamos, iremos al cielo para una eternidad. Y puedes hacer esta oración después de mí, decirle: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Gracias porque tomaste el lugar en la cruz del Calvario que a mí me correspondía. Sé que soy un pecador y te pido perdón por esto. Hoy quiero abrirte las puertas de mi corazón, aceptarte como el Señor y Salvador de mi vida. Te quiero pedir que me bendigas, que me ayudes a lidiar con mi desilusión, con mi frustración, con mi fracaso, enfermedad, depresión o cualquier otra cosa que esté estorbando en mi vida. Yo sé que tú eres Jesús, que eres un Dios bueno, que me amas, y te doy las gracias hoy por entrar a mi vida en el nombre de Jesús. Y quiero hacer una segunda oración por ti. Si nos estás viendo, si estás en medio de una situación de desilusión, de frustración, de dolor, quiero animarte y decirte que Dios no es un superhéroe de una película. Dios es un Dios real, vivo. Murió y resucitó al tercer día y está en medio de nosotros. Dios puede tocar tu vida en este momento y te puede animar, puede darte esperanza, puede sanarte en medio de cualquier enfermedad. Lo único que Él nos pide es que tengamos fe. Y quiero orar por ti en este momento. Señor, quiero pedirte por cada persona que está en medio de una dificultad, de una desilusión, de cualquier problema que esté experimentando en su vida, aun si es enfermedad, si es COVID, si es cáncer o cualquier otra cosa, si están pasando por un problema financiero, por un problema en su matrimonio, en sus relaciones con sus hijos, por cualquier pastor o por cualquier iglesia que esté en medio de alguna dificultad de cualquier tipo o financiera. Señor, clamo a tu Espíritu Santo que nos ministre en este momento, que nos dé ánimo, Señor, como a Zacarías y como a Elizabeth, que podamos mantenernos firmes en el camino, cuidando de ser obedientes a lo que nos mandas a hacer. Que nunca dejemos de orar, Señor. Danos el hambre y la desesperación de seguir orando cada día por las cosas que queremos ver. Que podamos orar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que tu reino venga a nuestras vidas y se establezca. Que tu reino venga a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestro gobierno. Y Señor, bendícenos con lo que tienes por delante. No permitas que las malas noticias nos desalienten, que nuestra mirada esté fija en ti, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén.